Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es el Señor que nos permite estar aquí en la casa reunidos para adorarle y bendecirle. Bendecimos su nombre en esta mañana. Saludamos a todas las personas que están en las redes sociales. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Ya que por alguna razón no están aquí o quizá van a estar en el otro servicio. Pónganse sobre sus pies, mis amados hermanos, y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 48, verso 17. Amén. Leemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 48, verso 17. Dice así: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Bendecimos al Señor en esta mañana. Que el Señor nos permita a través de su Espíritu Santo hablar de esta palabra. Hoy estaré hablando acerca de las dos casas. Quizá no tenga el tiempo suficiente, pero continuaremos, si es así, en otra ocasión. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, refiriéndonos a Israel, estamos hablando de la suma o de la totalidad de las 12 tribus de Israel. Aquellos que salieron de Egipto y los que estaban en el pie de la montaña allá en Horeb, en el Sinaí, nos referimos a ellos. Pero muchas veces, como creyentes, nos referimos a los judíos y los relacionamos con todo Israel. Pero tenemos que conocer que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? Porque hay 12 tribus y hay unos que se llama Rubén, que era el primogénito según la carne, aunque perdió el derecho porque cometió una locura y mancilló el lecho de su padre. Había otro que se llamaba Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Benjamín, Aser, Judá y José, que después se le pasó a la tribu de Aser y a la media tribu de Efraín. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de las dos casas de Israel. Siendo en lo que hemos leído, observamos que Jacob va a bendecir y le pone la mano derecha a Efraín, pero José le disgustó porque él conocía que el mayor era Aser, o Manasés, me parece. Manasés. Entonces, ¿qué ocurre? Jacob le dijo: sí, yo lo sé, hijo mío, él también va a ser una nación, una gran nación, pero Efraín será multitud de naciones. Ahora, mis amados hermanos, dentro del original hebreo antiguo, para referirse a la palabra nación de manera
singular era goín, goy. Y para referirse a naciones, me parece que era gochín, algo así, o goín. Usted lo busca en internet y se dará cuenta que eso es traducido como gentiles. Esto es lo que le voy a decir en esta mañana, quizás le va a cambiar la perspectiva de ver las cosas. Ahora bien, no le estoy diciendo que todos, hay dos tipos de gentiles, mis amados hermanos. Hay gentiles que son paganos originalmente, pero hay otros gentiles que son descendientes de la casa de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón, Dios le dijo que iba a romper el reino, pero que no lo iba a romper en sus días, sino que lo iba a romper de la mano de su hijo? Y que le iba a entregar 10 tribus a Jeroboam, su siervo. Se lo dijo a Jeroboam. Usted ha leído todo eso en el libro de los Reyes, ¿verdad? Ahora, Dios le da un manto y le dice que lo rompa en 10 y que le va a dar 10 pedazos a él, 10 tribus. Esas 10 tribus, mis amados hermanos, que representan el reino del norte, que muchas veces en la Biblia se llama Efraín, ¿qué ocurre con ellos? Antes del reino del sur llamado Judá, ¿verdad, Rodis? Ellos fueron esclavizados y desaparecieron. Las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Por lo tanto pecado, por tantas fornicaciones y por tantos adulterios espirituales que cometieron. Se olvidaron de la ley de Dios. Si usted lee en el libro de Oseas, es un libro prácticamente dirigido a la casa del norte. Y cuando dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no está hablando de la totalidad de las 12 tribus. El conocimiento está ligado, arraigado, conectado con lo que es la palabra del Señor. Ahí dice ley, pero en el original dice Torah, las instrucciones de Dios. Ellos se olvidaron y la tuvieron como nada. Ahora, ¿dónde está ese pueblo? ¿Dónde están esas 10 tribus? Si nosotros leyéramos en Oseas capítulo 8, verso 8, vamos a ver dónde están. La palabra que le dije, Goyín o Goín. Ellos están entre las naciones. Oseas capítulo 8, verso 8. Vamos a ver. Devorado será Israel pronto. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ellos fueron distribuidos en todas las naciones, mis amados. Ellos perdieron su identidad. Se olvidaron de Dios. Ellos hay muchos textos bíblicos, los cuales yo le podría dar en esta mañana para que ustedes lo analicen en la Biblia. Dios le había dicho que si ellos permanecían fiel, ellos serían un especial tesoro para ellos, para Dios, y serían sacerdotes y nación santa. Ahora, si nosotros leemos Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, vamos a ver qué dice Pedro allí. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, mis amados, porque yo estoy hablando con ustedes y a mí me interesa que usted lo anote, porque Dios nos va a estar revelando cosas que están aquí reveladas. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciar la virtud de aquel que os llamó a la luz, de las tinieblas a la luz. El siguiente verso. O vamos a dejarlo ahí. ¿A quién Pedro se está refiriendo con esto? Muchas veces pensamos que son a los futuros cristianos, y está bien.
Pero normalmente Pedro está citando el capítulo 19 del libro de Éxodo. Ahí. Capítulo 19, verso 5 y el verso 6 también, que dice que él deseaba tener una nación santa de un sacerdocio. Y eso no lo podemos cambiar. Pedro se refería a esa nación. El siguiente versículo. Y yo lo que trato es despertar el interés del estudio por la palabra del Señor. El verso siguiente, el verso 10. No lo tengo aquí, ahí no tiene ahí. Primera de Pedro capítulo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros lo hemos alcanzado. Pero ¿a quién se refiere Pedro? Si ustedes buscan en el libro de Osea, hay una parte que Osea se casó con una mujer llamada Gomer, que era una adúltera, una fornicaria, y representaba al pueblo de Israel, y le dio varios hijos que representaban el futuro profético de todas las 10 tribus del norte. Y él le dice que el que era su pueblo no será llamado a su pueblo. Y que no había alcanzado misericordia, va a alcanzar misericordia. Ahora cuando nosotros vemos que Pablo cita esto en el capítulo 9, me parece que verso 24 de Romanos, Pablo no se está inventando nada nuevo. Está en las Sagradas Escrituras, como lo dice la Biblia, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pablo refiere a eso y habla de los gentiles. Muchas veces pensamos que son todos, pero esos gentiles que Pablo habla que van a ser reinjertados, también se refiere a esas 10 tribus de Israel que están dispersas en el mundo actual, pero que no tienen identidad. Posiblemente nosotros seamos uno de ellos. No estoy diciendo que para nosotros ser salvos tenemos que ser descendiente original de la sangre de ellos. Pero de algún modo en toda la Biblia Dios tiene un plan para todas las naciones. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Porque no quiero que piensen que les estoy enseñando cosas extrañas, son lo que está ahí en la Biblia. Cuando yo cito la Biblia, no me estoy inventando algo mío. Asimismo, los discípulos cuando citaban las Escrituras, no estaban inventando nada nuevo, sino algo que está en la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos al Señor. A eso que le dijeron a Efraín, el capítulo que leímos, en la Biblia le llaman la plenitud de los gentiles. Entonces, mis amados hermanos, Israel está entre las naciones, esos 10, esas 10 tribus, porque ellos no regresaron. Ahora, mis amados hermanos, hay una característica especial del libro o de la tribu del sur, que estaba Efraín también ahí, y parte de lo que eran los levitas. Eso conformaban eso, porque los levitas recuerdan que no tenían territorio, sino que vivían y fueron para allá, para Jerusalén. Y una característica de esa gente, del tribu del sur, era que iban a negar al Mesías. Si ustedes leen capítulo 7, capítulo 9, verso 7 de Daniel, ustedes se darán cuenta. Léanlo en su casa para no tomarle mucho tiempo. Ellos permanecieron con la palabra del Señor, aún yéndose a Babilonia o transportándolos cautivos
ellos permanecieron con la ley. Ahora, si nosotros analizamos nuevamente lo que es el reino del norte y el reino del sur, en esa casa, en eso, vamos a llamarlo así, Efraín es el primogénito presentando a José. Y usted me dirá, ¿cómo fue? Porque él no fue el primero. A Dios no le interesa quién fue que nació primero, sino que espiritualmente este se ganó el derecho de primogénito. Pero Rubén era el primogénito conforme a la carne, pero él no es el primogénito. ¿Quién lo alcanzó? Judá, porque Judá permanece la primacía de lo que era la monarquía. De ellos descienden los reyes, incluso hasta el sacerdocio de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que ellos no se le iba a quitar el cetro de justicia, de gobernar, hasta que venga Silo y gobierne a todo el mundo. Pero muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas de la Biblia. Ahora Israel, las 10 partes, fueron, ya usted sabe, y no regresaron. Judá sí regresó después de 70 años. Ellos fueron dispersos. Seguimos, mis amados hermanos. Anotaron Génesis y también Osea 8:8. Déjame seguir aquí. Israel será llamado no mi pueblo. Amén. Hijo del Dios viviente, lo mismo que dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Vamos a leer capítulo 57, verso 19 de Isaías. Esto es como un pequeño estudio, mis amados, que otro día, con la ayuda de Fernandito, que tiene mucho más destreza que yo de esto, para que ustedes vean. Producirá fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Mis amados, eso lo citó Pablo en el capítulo 2, verso 17 de Efesios. Porque muchas veces, igual que yo entendíamos que los gentiles simplemente eran los paganos. Pero Israel, le dije que la palabra, le voy a decir cómo se escribe la palabra, para que ustedes lo busquen. G de gato, O, Y, I normal y M. Eso se refiere a gentiles. Y eso es de manera plural. Ustedes lo buscan porque para eso hay que seguir indagando. Efesios 2:17. Vamos a ver. Porque Pablo, a veces nosotros citamos la Biblia y no sabemos dónde está, pero lo citamos. Y eso le ocurría también a los apóstoles. Aunque Pablo conocía como maestro, letra por letra, la ley. ¿Y ustedes creen que Dios eligió a Pablo al azar para que enseñara a los demás? Imagínense a mí que me elijan para enseñar inglés. ¿Qué voy a enseñar? Nada. Pero Pablo conocía las escrituras de arriba a abajo, y un hombre celoso, y dice la Biblia que era mucho más aventajado que su contemporáneo, porque era un hombre celoso, hebreo de hebreo, fariseo, en cuanto a la carne, descendiente de Israel también. Dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que están cerca, mis amados? La tribu de Judá. Y los que estaban lejos, Israel. Ahora, cuando Jesús vino y
Y hubo una mujer cananea que estaba suplicando por la sanidad de su hija, me imagino que hasta llorando, y los discípulos decían, cállala. Eso me parece que está en Mateo 15. Le dice, cállala. Y Jesús le responde, yo he venido a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos están perdidos en el mundo. Pero Jesucristo no solamente vino a salvarnos a nosotros. Él tiene su amor para con ese pueblo que estaba desviado y que se había apartado. Le dije que los que siempre tenían la ley y la palabra, aún estando en Babilonia, aunque muchos estaban adorando a otros dioses, pero ahí estaba Daniel, estaba Ezequiel, estaban los otros 3 muchachos y cuánto más que tenían la palabra. Ellos no se olvidaron. Pero Israel, leas el libro entero de Osea para que ustedes se den cuenta. Y esto es bueno para conocerlo, mis amados hermanos. Dice a los que están lejos y a los que... Es lo mismo que leímos en Isaías 57. Pablo lo está citando. Pablo no se está inventando nada. Vuelvo y les repito. Hay gentiles, hay naciones paganas. Y en aquella época no se hablaba de esa gente como manera en la Biblia. No se habla de manera despectiva. Aunque después hubieron gente de manera verbal que tenían a los gentiles como perros y no se juntaban con ellos. ¿Por qué? Los judíos, los de la tribu del norte, no querían saber de sus hermanos que estaban dispersos en el mundo. Ahora, si ustedes leen Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, vamos a ver a quién se le escribió esa carta, que nosotros la utilizamos para beneficio nuestro también y para aprender. Pedro, apóstol de Jesucristo, a la expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Siguiente versículo. Ahora yo quiero decir algo de la dispersión. ¿Cuáles son los de la dispersión, mis amados? Ellos. Esos 12. Estaban en esos tiempos. Sí, es verdad, el siguiente. Elegidos según la presencia de Dios. Cuando leímos la palabra elegido, ¿a quién nos referimos? A Israel, mis amados hermanos. Ustedes me están siguiendo porque yo quiero que lo busquen en su casa. Elegido según la presencia, oiga, presencia, no presencia, de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted sigue leyendo, es a los 12, porque también en ese imperio, muchos de los de Judá fueron dispersados. Pero habla de Galacia. ¿Se recuerdan que Pablo le escribió a los Gálatas? La Biblia, oiga, Pablo habla de una riqueza y de un tesoro escondido que habla de Israel. Israel en la Biblia es representado como el árbol de olivo. En Jeremías capítulo 11, verso 17, lo habla que fueron quebrados. Y Pablo también en el capítulo 11 de Romanos habla del olivo también. Mis amados, uno se queda maravillado porque Pablo dice, cuán insondables son las riquezas del Padre. Es tan maravilloso el secreto que Dios tiene oculto, porque esa gente no se comían un pan juntos. En un momento acá, el rey acá me parece, porque
hizo una pequeña alianza con Josafat y a Dios no le gustó eso. Eran dos reyes de distintos reinos. Ahora, mis amados, cuando los apóstoles en el libro de los Hechos le dicen al Señor, ¿cuándo restaurará el reino? ¿A qué se está refiriendo, mis amados? Porque los apóstoles sabían lo que le sucedió a toda esa tribu que fueron dispersas. Y ellos siendo un pequeño grupo reducido, pero ellos anhelaban, deseaban restaurar el reino. Recuérdense que cuando Saúl, David y Salomón, las 12 tribus, formaban un solo reino. Pero después se dividió. Dios lo profetizó. Juan capítulo 5, verso 37. Aleluya. Ok, no es ese el versículo, pero vamos a buscarle. Esto es bueno que uno lo dé con más calma, mis amados. Ahora vamos a ver si Dios solamente, porque muchas veces nos referimos que Cristo vino a morir por todo el mundo, es verdad, pero en el mundo estaban esos dispersos también. ¿Y qué dijo aquel sumo sacerdote? Caifás, capítulo 11 de Juan, versos 51 y 52 en adelante. San Juan 11, 51 y 52. Ahí está hablando del sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Siga leyendo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y quiénes estaban dispersos, mis amados? Esa gente hasta formaron pueblos, otras naciones, hasta el sol de hoy. Ustedes me están entendiendo porque yo no tengo toda la razón, pero la Biblia tiene la razón. Y yo no estoy tratando de interpretar lo que ella misma se interpreta. Seguimos. Jeremías capítulo 31, verso 33. Por esta causa, Jeremías capítulo 31, dije, verso 33. Yo creo que está terminando el tiempo, pero otro día seguiremos. Y le voy a dar toda la cita. Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? Díganme. Las 10 tribus. Porque la casa de Judá era el reino del norte. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Ya le dije Jeremías capítulo 11, verso 16 que hace referencia al olivo también. Y hablamos de Juan 11, 51 donde el sumo sacerdote que conocía, pero no lo dijo por sí, dice ahí. Mateo 15, 24 que habla de la casa de Israel. Pero vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta que Jesús, y le habla de los perrillos a la mujer también. Hacía frontera prácticamente. Era una mujer cananea. Y en Mateo 15, 24 me parece que es que habla.
Y si me he equivocado en algo, me pueden corregir porque estamos para aprender. Ahora, mis amados hermanos, es el deseo del Padre Celestial. Señores, dame el día de los padres. Es el deseo del Padre Celestial que esas dos casas estén divididas. No. Ahora, cuando Cristo vino, no reclamó el trono de David su padre. ¿Por qué? Esas naciones estaban dispersas. Pero cuando Él regrese para el milenio, las 12 tribus estarán unidas, mis amados. Léase Ezequiel capítulo 37, verso 16 en adelante. Esto es rico y abundante. Y hay muchísimos textos. Vamos a leer. Es a las 9 que termine ya. O hay que dar para el coro de las ofrendas, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37, verso 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo, oiga, un palo, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, porque es hijo de José, Efraín, y vino a ser la casa de Israel, representante, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Sigan, mis amados. Júntalo luego en uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tus manos. Sigan. Eso es una parte mesiánica, mis amados, que eso se cumplirá en el reino milenial. Continúe. Y cuando pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñará qué te propone con eso? Siga. Y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y la tribu de Israel y sus compañeros, y lo pondré en un palo de Judá y lo haré un solo palo y serán uno en mi mano. Continúen. Porque no es el deseo de Dios que ellos se dividieran, fue el pecado. Dice, y le dirá, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Continúen, mis amados. Y lo haré una nación en la tierra, un goín o goín, y los montes de Israel, y un rey será todo ellos por rey. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Sigan. Y ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, yo a ellos por Dios. Vamos a terminar con él. Y mi siervo David, ¿quién es el siervo David? El rey, pero Jesucristo. Porque para Cristo reinar no solamente está Judá o la tribu del sur, tienen que estar todos. Es más, mis amados hermanos, eso del 12 está en todas las escrituras. Vea, 12 son meses del año, 12 son la hora del día de luz, no contando la noche. 12 son los frutos que da aquel árbol que habla Apocalipsis cada mes. 12 fueron los espías, 12 fueron los patriarcas, 12 los hijos de Israel, ya lo dije, y está por todos lados, mis amados. Pero Dios los reunirá. Cuando hablamos de Judá, muchas veces pensamos en Israel completo, pero no es así. Ellos son descendientes de Israel. Pero muchas veces, vuelvo y les repito, mis amados, que nos confundimos. Y yo estaba así también, que pensando que los gentiles simplemente éramos nosotros. Pero Israel, al ser mezclado con las demás naciones, se convirtieron en naciones gentiles también. Y Pablo le habla y le desarrolla el tema del misterio. Porque Pablo es un gran maestro, Rodi.
muy celosos de la ley. Bueno, vamos a dejarlos hasta ahí, mis amados, y otro día continuaremos. Si me equivoqué en algo y ustedes creen otra cosa, lo podemos discutir, pero que la Biblia es rica, mis amados, y a veces hay cosas que no las entendemos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Sé que en la segunda parte Kiro va a enlazar esto con nosotros. Juan 1 del 11 al 13 dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, el 13 dice, el 13 sí, dice, esto no es voluntad de varón, sino de Dios. Así que tú y yo fuimos injertados a ese árbol por la misericordia de Dios. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. Y yo quiero hacer una oración por los que están aquí, por los que nos están escuchando. Una oración corporativa de la iglesia. Amén. Yo quiero que los que están en familia se agarren de sus manos, por favor. Solamente los que están en familias se agarren de sus manos. Y si aquí hay un enfermo, ponga la mano izquierda donde usted quiere que Dios haga un milagro. Y usted que está viendo allí por televisión, por sus celulares, por su móvil, yo quiero en este momento orar por todos los enfermos que no están viendo y no están oyendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a cada hermano que está aquí en este momento para clamar a ti, Señor, al único y sabio Dios, al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, al Dios que es por las edades, por los siglos de los siglos. En este momento oramos por toda enfermedad de los cuerpos aquí presentes y los que me están viendo. En el nombre de Cristo oramos por todas las familias de cada persona que está enferma, en su hogar, en el hospital. Oramos por Gladys, oramos por la familia de Ramonita, oramos por las familias enfermas, por los pastores, oramos por todas las familias que nos están viendo en este momento. Y por tu gracia y por tu poder, en este momento y por la llaga de Cristo, estamos orando por ellos para que tu poder los toque en este momento, Señor. Oh Jesucristo, haz un milagro en ellos en este momento. Tócalo ahí donde nos están viendo. Levántalo en el nombre de Cristo. Y todo espíritu de COVID, todo espíritu de enfermedad, no importa el nombre de ella, yo lo reprendo de los cuerpos en el nombre de Cristo. Y oro para que su gracia esté sobre ti en el nombre de Jesús. Padre, muévete en este momento. Espíritu Santo, enviamos tu palabra para tocar los que están aquí y los que están allá. En el nombre de Jesucristo. No importa la hora que tú te conectes con esta palabra y con este mensaje que hoy se predicó. En este momento Dios te toca. En este momento Dios te sana. En este momento el Espíritu Santo de Dios toca tu vida. En el nombre de Cristo. Todo el que esté enfermo en este lugar, hoy recibe el toque del Señor. Y en el nombre de Cristo, cuando usted vaya a su casa, si hay algún enfermo, toque y ore por ello en el nombre de Cristo. Que el Señor nos oye, porque somos sus hijos y estamos sentados con Él en lugares celestiales. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Por la fe creemos que estamos sanos en el nombre de Cristo. Iglesia de Dios en Sánchez Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas. Adoptaremos un nuevo protocolo de higiene y conducta. Proporcionaremos gel desinfectante a la entrada y a la salida de cada servicio. Desinfectaremos las áreas comunes entre un servicio y otro. El uso de mascarillas será necesario dentro del templo y estaremos listos para proveer una a quien la necesite. Guardaremos las medidas de distanciamiento. Evitaremos los saludos de abrazos y besos. Y juntos, en armonía, seguiremos creciendo. Iglesia de Dios en Sánchez Libertad se prepara para un nuevo tiempo. Te esperamos